Hola, ¿cómo están? La Biblia nos habla que toda una ciudad y su reino tuvieron una profunda inquietud, o sea, les fue movido el piso por la sencilla razón de un comentario que unos hombres extranjeros la hicieron. Debió de tratarse de un tema muy serio de parte de estos extranjeros para que toda la ciudad reaccione. Tú y yo sabemos lo que significa reaccionar ante una realidad muy seria, como la pandemia que estamos enfrentando. No solo por el sufrimiento de la enfermedad y la desesperación del sustento diario, sino también por nuestra reacción ante nuestra realidad espiritual. Me pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios? El Evangelio de Mateo capítulo 2 nos narra el acontecimiento. Nos afirma que Jesús nació en Belén de Judea, un pequeño pueblo situado a 8 kilómetros de Jerusalén, en los días en que reinaba el rey Herodes, conocido en la historia por un rey Herodes el Grande. Por ese tiempo llegaron a la ciudad de Jerusalén unos magos de países del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos que vinieron de otras tierras con un propósito concreto? ¿Venimos a adorarle? Los estudiosos presentan diferentes opiniones sobre quiénes eran, de dónde venían, cuántos eran, etcétera, etcétera. Probablemente se trataba de sabios o científicos de aquel tiempo. Personalmente, no lo sé. Pero la realidad es esta. Dios habló a estos hombres gentiles, los dispuso y los condujo a buscar al rey que ha nacido mediante el lenguaje que ellos entendían mejor, las estrellas. Más allá de quiénes fuesen o de dónde viniesen, tenían que cumplir el propósito del viaje que los había sacado de su lugar de residencia y los había llevado a la experiencia de caminar una larga distancia para adorar al Rey que ha nacido. Esto es, a Jesús el Salvador. La pregunta que expresan es una afirmación de que dicho acontecimiento ha sucedido. Para ellos no hay duda alguna cuando se refieren al nacimiento del rey que anunciaba la estrella. Solo querían conocer el lugar donde encontrarlo. Estaban buscando en la capital del reino, Jerusalén, y probablemente se dirigieron ahí pensando encontrarle en un palacio o tal vez en el mismo templo de la ciudad. ¿Por qué no? Grande debió ser la sorpresa para ellos que nadie podía dar razón del lugar donde estaba el rey que había nacido. ¿No era este pueblo que tenía la promesa de un Salvador? ¿No debían ellos saber sobre dicho acontecimiento para participar de la adoración? De todas maneras, a través de la presencia de los magos, Dios estaba hablando a su pueblo sobre el cumplimiento de la promesa. El Mesías, el Salvador, ha nacido. Aún así, a los magos, siendo hombres gentiles, Dios les concedió la bendición de venir a adorar a Jesús, el Mesías, mostrando así que la adoración no estaba limitado solo al pueblo judío.
La Biblia dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Es Dios quien busca que le adoren. Él nos ha dado ese privilegio por medio de su Hijo Jesucristo de ser verdaderos adoradores. Nos ha dado la seguridad por medio de su palabra que Jesús es el Salvador, que nuestra fe en Él es para vida y es a través de Él que podemos acercarnos confiadamente ante su presencia. ¡Qué gran bendición! Sea cual sea la circunstancia de este viaje de la vida, lo que nos toca vivir hoy, cuando el temor y la desesperación es el aire que todos respiran, cuando nuestros pies sientan resbalar, tenemos la bendición de adorar al Señor y nadie ni nada podrá quitarnos ese privilegio. Me pregunto si es esta nuestra reacción, el de adorar a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. La presencia de los magos en Jerusalén causó reacción en todos. Mateo nos dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, produjo una profunda inquietud, sobre todo en el rey Herodes, que de alguna manera veía en lo que ellos buscaban un opositor en potencia, un rey que ha nacido. La pregunta de los magos provocó una reacción rápida en la corte real, en la investigación y respuesta de los expertos en las escrituras y de manera muy silenciosa en la astucia de Herodes de un plan oscuro, intentar eliminar a quien consideraba su oponente. Era evidente que los sacerdotes y escribas, como toda la ciudad, entendieron que el único rey que podría interesar a los magos era el Mesías anunciado por los profetas. El rey Herodes también no desconocía las profecías del Antiguo Testamento sobre el rey prometido a Israel. Esta promesa de un rey Mesías había sido la base de aliento para el pueblo de Israel en todo el periodo de su historia. Y ahora, al escuchar el cumplimiento de la promesa que ha nacido, Herodes, el rey, se turbó. La palabra o el verbo turbar da la idea de hacer temblar, perturbar y poner en alarma. En otras palabras, Herodes estaba aterrorizado como resultado de la amenaza que veía en el rey recién nacido. Él sabía que el trono que ocupaba era realmente una usurpación. Sabía que Dios había anunciado la venida de uno que se sentaría en el trono de David y cuyo reino sería eterno. Por tanto, sabía que no era él el que ocuparía el trono. Mateo nos dice también que la misma turbación alcanzó a toda la ciudad. Y toda la ciudad se turbó con él. ¿Por qué? Posiblemente porque conocían muy bien el carácter y el obrar de Herodes. Josefo,
un historiador del primer siglo, afirmaba que Herodes era capaz, astuto y cruel. Estas características eran probablemente lo que hacía temer al pueblo de Jerusalén y por ello se turbaron. Es decir, un Herodes turbado e inquieto era de esperar una acción que causaría temor. Sabían que podía venir atrocidades contra el pueblo por parte del reino. Aunque Herodes estableció y enriqueció a Jerusalén, construyendo grandes edificaciones como el Palacio Real, la reconstrucción del templo de la ciudad, etc., la historia lo registra como un rey tirano, sanguinario y cruel, como también un rey odiado por su pueblo. Un rey aterrorizado ante un oponente en potencia y un pueblo aterrorizado ante un rey astuto y cruel son reacciones que surgieron a consecuencia de escuchar: ¿dónde está el rey que ha nacido? Esto es, ¿dónde está Jesús el Salvador? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Cuál es tu reacción ante el mensaje del Evangelio para salvación? El nacimiento del Salvador entre los hombres, el gran cumplimiento de la promesa, la salvación del mundo, quería ser opacada, eliminada por el corazón del hombre enceguecido por el pecado. Pero Dios, al igual que guió y cuidó a los magos, cuidó y guió a su Hijo para que se cumpla la obra de salvación. Esto es, para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Y tú crees en Jesús para salvación y vida eterna?